Muy bien, entonces ahora vamos a ver dentro de la validez de un argumento. Ya vimos si es cómo descubrir que es válida. Ahora vamos a descubrir cómo es verdadera. Hay enunciados a los cuales podemos calificar de verdaderos o falsos muy fácilmente, pues si conocemos de lo que hablan. Por ejemplo, si yo digo las tortillas cuestan 20 pesos, entonces si sabemos que no es verdad, me vas a decir, no, las tortillas cuestan 18 pesos, no cuestan 20 pesos. ¿Por qué lo sé? Porque yo trabajo en una tortillería. ¿Me explico? O sea, quiero poner ejemplos muy cotidianos porque si no luego nos vamos a empezar a confundir y vaya, y también que ustedes vean que la argumentación se da en muchísimos aspectos, ¿ok? De las maneras más sencillas hasta las maneras más complejas, como son a lo mejor una premisa filosófica, etcétera, etcétera. Entonces hay ejemplos que no es difícil calificar de verdaderos o falsos, como por ejemplo, hoy es lunes. Pues no, maestra, hoy no es lunes, hoy es viernes. ¿Está lloviendo? No, maestra, no está lloviendo, eso no es verdad. Hace un sol y se pronostica mucho calor este fin de semana. El automóvil del director es blanco. No, maestra, el automóvil del director no es blanco. México es un país. Ah, eso sí es verdad, maestra. México es un país y vivimos en él. ¿Me explico? Esas son las formas en las que nosotros vamos a poder calificarlo rápidamente y apelamos al conocimiento de nuestros sentidos o a la información con la que contamos. Entonces eso es muy sencillo de realizar, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre la validez y la verdad? Bueno, es que la primera, la validez, trata de destacar un argumento como un todo y se basa en su estructura y en lo particular de lo que está proponiendo. En cambio, la verdad es una propiedad que podemos atribuir a las premisas o a la conclusión por separado y se asigna a los enunciados, no al argumento. ¿Ok? Entonces nosotros nos basamos en eso. Ahora, estos dos, validez y verdad, van de la mano generalmente, porque difícilmente podemos calificar un argumento como válido, pero que sea falso, a menos de que nosotros no tengamos ideas de que eso está sucediendo. Así que por eso, así es como podemos distinguir esa diferenciación. Ahora, dentro de la argumentación es importante que tú aprendas a distinguir cuando te están diciendo la verdad y cuando te están dando una falacia argumentativa. ¿Recuerdan ese tema? Bueno, es muy importante que nosotros lo hagamos. Ahora, un argumento puede ser válido aunque todos sus enunciados o alguno de ellos sea falso, pero no puede ocurrir si sus premisas son verdaderas porque que la conclusión sea falsa. Acuérdense, si las premisas son verdaderas significa que esa información está corroborada. Si el argumento es falso, no lo voy a saber hasta que yo lo investigue o lo descubra, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia. El argumento puede ser falso, puede ser no válido, o puede ser válido sin que yo lo sepa, y puede ser falso en alguno de los sentidos, pero las premisas, las propuestas, no. Esas tienen que ser verdaderas. ¿Por qué? Porque son las que van ya comprobadas, ¿ok? Ahora, ¿qué es la relevancia? Quedamos en que íbamos a ver las características que nos van a permitir seguir evaluando la validez de un argumento. ¿Qué es la relevancia? La relevancia es el contenido de las premisas del argumento y tener presente qué función cumplen es decir, debemos de decir que cuando estamos ante una premisa relevante es cuando éstas nos ofrecen una información pertinente, es decir, que viene al caso respecto del tema que se discute en la conclusión. Por ejemplo, si hablamos sobre el aborto y yo digo, no, pues es que México está corrupto y por eso el aborto es causa de muerte en adolescentes. Es irrelevante. La corrupción no tiene absolutamente nada que ver con una decisión que es totalmente personal y que depende de diferentes factores. ¿Me explico? A eso se trata la relevancia. Entonces podemos definir que un argumento es válido dependiendo de la importancia con la que está sustentando tu argumento, ¿ok? Por eso es que es importante evaluar lo que vamos a decir para saber si tiene importancia en lo que vamos a hablar. Suficiencia. La suficiencia es que tiene el bastante soporte, bastante información,
bastante solidez para mantenerse ese argumento. Es decir, la suficiencia se refiere a cuando nosotros vamos a sostener algo que vamos a decir y que la otra persona no nos va a contradecir y no vamos a tambalear en lo que estamos diciendo, sino que es una información tan firme que no requiere mayor complejidad, sino que le es con lo que está proponiéndose en esa premisa, le es necesario. ¿Ok? Entonces, obviamente la lógica también nos ayuda a desarrollar instrumentos dedicados al estudio y a la forma de toda nuestra estructura de argumentos. Entonces, las premisas, las ideas deben de contener relevancia, suficiencia, buena estructura y contenido verdadero. Entonces, todos estos elementos harán que nuestra información sea una información sustentada y que no podamos tener y que podamos, bajar, disminuir el riesgo, por así decirlo, de que alguien nos contradiga y eche por abajo nuestro argumento. Ok, vamos al último video de la clase para hablar ahora sí sobre los recursos argumentativos.